Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, también, gracias a Dios. Agradecida con el Señor por todas sus bondades, por su misericordia, por ese amor inagotable, por su palabra que es vida y luz y lumbrera. Vamos a leer la palabra y luego vamos a orar. El tema de hoy se llama rescatados. Y les recuerdo que yo estoy leyendo la traducción Unidad. Gálatas capítulo 3, verso 13. Pero el Mesías nos rescató de las maldiciones de la ley, habiendo llegado Él a hacerse maldición por nosotros, tal como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Verso 14. Para que por medio de Jesucristo viniera sobre los esparcidos entre las naciones la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Verso 15. Hermanos míos, hablo según los principios legales que todo hombre conoce. Un pacto ya una vez confirmado, aunque sea de hombre, nadie lo anula ni hace cambio alguno en él. Ahora acompáñenme al libro de Números, capítulo 30, verso 2. Cuando un hombre haga a Jehová voto y juramento y se comprometa en alguna obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a lo que salió de su boca. Y cuando una mujer haga voto a Jehová y contraiga una obligación en su juventud, estando en la casa de su padre, y su padre se entera de los votos y obligaciones por los cuales se comprometió y no se opone, entonces todos los votos de ella serán válidos. Pero si el voto y la obligación de la hija, al saberlo su padre, él los hace nulos, entonces quedarán sin validez alguna. Jehová absuelve a esa hija porque el padre invalidó los compromisos contraídos por ella. Porque el padre invalidó los compromisos contraídos por ella. Señor, te doy gracias por tu palabra, te ruego, Espíritu Santo, pon guarda en mi boca y cierra la puerta de mis labios. Te ruego, Señor, que yo pueda ser un canal. He dispuesto mi corazón, Señor, para que puedas usarme. Y yo quiero ser efectiva, Señor, transmitiendo lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, al que está presente y al que escuchará esto. Que sean verdades, Señor, que liberten, que suelten amarras. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por estar obrando en nuestra nación, por tus planes de bien sobre cada uno de tus hijos e hijas. Ayúdanos a mantenernos bajo tu cobertura, bajo tu manto de protección, para que tu palabra pueda cumplirse, Señor, que caerán 1000 y 10,000 y a nosotros no llegarán. Gracias por aquellos que están batallando, Señor, con indisposiciones de salud, con aquellos, Señor, que no han podido venir por alguna circunstancia. Por mercy, Señor, para que tú sigas obrando sanidad en su organismo. Por Rosa María, para que tenga paz. Por Edgar, Señor, para que puedan tener la certeza de que tú ya obraste, Señor, en ese sistema de su cuerpo. Y gracias por todo esto, Señor, porque tú nos mostrarás el bien a través de esta circunstancia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama rescatados y es como una continuación del domingo, porque pues el tiempo a veces nos bendice y se va muy rápido. Así que se llama rescatados por lo que ya leímos. Normalmente la palabra que está es redimidos, pero esta traducción dice rescatados, que es lo mismo, pero como que la palabra rescatado es como más común.
que se puede entender o visualizar qué significa esa palabra. El Padre pagó por nosotros un precio alto, incalculable, pero dice la palabra que no escatimó a su Hijo para que nosotros fuéramos rescatados de la maldición, de la ley y del pecado, dice otra versión. ¿Y cómo fue pagado ese rescate? Jesús, siendo el Cordero sin mancha, llegó, dice, habiendo llegado él a hacerse maldición. Él decidió hacerse maldición. Es una sustitución que debemos valorar. Es un yo lo hago por ti porque tú no vas a poder hacerlo. La figura normal del padre o la madre que le ayuda a su hijo, que lo detiene, que carga lo que para el hijo es muy pesado, todas esas cosas significan que el Señor nos rescató de la ley, habiendo llegado él a hacerse maldición por nosotros, tal como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y me viene esta pregunta, ¿podría haber habido otra manera en la que Dios nos rescatara que no fuera en un madero? Por supuesto que sí, pero estaba escrito, y Jesús vino a cumplir la ley para que nosotros tengamos el camino más planito. Vamos a encontrar momentos difíciles, vamos a encontrar situaciones que nos causen confusión en algún momento, que digamos, pero entonces, ¿por qué pasó esto? Pero si se supone. Pero tenemos que recordar siempre que Jesús tomó nuestro lugar, que todo lo que Él vivió en esa cruz no es para que solo digamos, ay, pobrecito Jesús, principalmente en estos días, ¿verdad? Que lo vuelven a crucificar y lo vuelven a bajar y lo vuelven a desnudar y lo vuelven a vestir. Claro, no es a Él, ya lo sabemos, pero que tengamos la conciencia del precio alto que fue pagado por nosotros para que viviéramos libres de la ley, del pecado y de la muerte. Sin embargo, a pesar de que Él dio ese pago de vergüenza, de dolor, porque Él era visto, conocido como un rabino, Él enseñaba en la sinagoga, Él estaba todo el tiempo dando lecciones, enseñando con parábolas de manera directa, a los discípulos les explicaba, a los otros les hablaba, pero Él no sabía que ellos no tenían la capacidad de entender, por eso les hablaba en parábolas y ni las parábolas entendían. Pero Él tenía que cumplir esa muerte de vergüenza, un rabino desnudo, colgado como un malhechor, siendo inocente. Y esa es la maravilla cuando dice que no abrió su boca. Jesús se hubiera podido defender. Dice en la traducción Unidad que Jesús le dice al Padre, si puede pasar esta copa, pero yo entendí ese día que leí que era la manera en que Él iba a ser entregado. Pero no por mi voluntad, le dice, sino la tuya. Jesús mismo quizá buscó otro método. Perdóname, Señor, si me estoy equivocando, pero estoy tratando de sacar lo que está aquí. Pero había una sola manera de rescatarnos. Yo recuerdo de un joven que un día testificó allá en el barrio San Miguelito y dijo que él había soñado que lo habían secuestrado y que pues de pronto lo habían soltado y él había regresado a la iglesia. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos sido secuestrados por muchas cosas. La primera es la tradición, la religiosidad, el no tener una relación con Jesús, sino vivir en una religión que no trae vida, que no trae luz, que no liberta, porque la libertad se adquiere cuando conocemos la verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Entonces Jesús pagó ese precio. Yo necesito que usted y yo lo tengamos amplificado para que no perdamos de vista el precio alto que se pagó por nosotros y qué estamos haciendo para responder a ese amor, no para pagar. Imposible, imposible, porque como David, cuando él pensó que iba a construir el templo, Dios le dijo: no, mi hijo, tus manos están manchadas de sangre. Y yo quiero preguntarle, ¿será que nuestras manos también están manchadas de sangre? Por supuesto que sí. Podríamos decir, para justificarnos: yo no he matado a nadie. Es que no se necesita matar físicamente a alguien para que nuestras manos estén manchadas de sangre. El murmurar, el criticar, el difamar. ¿Cuántas veces nos quejamos del gobierno y la palabra dice que debemos orar por ellos? Están manchadas nuestras manos. Sin embargo, Jesús, sabiendo de antemano todo lo que íbamos a luchar por estar libres, pagó el precio. Fue a la cruz. ¿Para qué? Para que por Jesucristo viniera sobre los esparcidos entre las naciones la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hay una bendición que vino sobre nosotros por derecho, pero no ganado, recibido. Hay una promesa del Espíritu que está sobre cada uno de nosotros. Mire, si usted todavía no tiene esa bendición de tener el sello del Espíritu, de hablar en lenguas, no se desanime. Pídale al Señor y dígale: Señor, yo quiero eso, quiero esa bendición, quiero esa señal, quiero ser confirmado en lo que yo pienso y siento. No es una cuestión externa solamente, aunque se manifiesta. Entonces, nosotros tenemos una promesa y la bendición de Abraham, pero es por fe. Por aquel momento en donde el velo se rasgó, en donde tembló la tierra, en donde se levantaron muertos, todo lo que sucedió en esos minutos en los que Jesús decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Terminé el trabajo, completé, porque él mismo dijo: consumado es. El precio se pagó. Ahora, con ese precio alto, incalculable, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida diaria? Porque esto es a nivel muy personal y muy íntimo. Luchar y batallar en contra de los malos hábitos del alma, en donde dejamos ir la cuerda y de repente reaccionamos. Y a veces reaccionamos, pero no tenemos el valor de enfrentar nuestra equivocación y decir: mire, necesito que me disculpe, perdóneme, me equivoqué, porque también está involucrado el orgullo. Entonces tenemos prometida la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. ¿Se imagina qué significa la promesa del Espíritu? Una vida guiada, una vida dirigida en todos nuestros pasos, una consejería constante, una dirección constante, una asesoría constante. Está ahí a la distancia de un clamor, pero como crecemos caminando por nuestros propios medios, como aquellos niños que en cuanto logran equilibrarse en la caminada, ya no quieren que los papás les agarren la mano, ¿verdad? Y se jalonean y se sueltan porque ya puedo. Muchas veces hacemos eso con Jesús: ya puedo. Mire, no hay nada más deleitoso para Satán que un cristiano que cree que puede solo. Ese es un devorable. ¿Se recuerda el tema, verdad? Lo devorable. Ese es un devorable. El que cree que ya puede, que no necesita consejo, que no necesita ayuda, que para qué va a estar diciendo, que para qué va a estar pidiendo oración. Eso es orgullo. Y eso hace que el sacrificio de Jesús sea insuficiente. Decimos que es insuficiente al hacer esas cosas. Jesús les dijo: ustedes invalidan mi palabra por sus tradiciones. La tradición del yo,
la tradición del aislamiento. Y todo esto no es con respecto a las otras personas, es con respecto entre mi corazón o mi alma o mi espíritu y Dios. Porque ¿qué pide Él? Ámense unos a otros, como yo los he amado. ¿Será que Jesús vio a la distancia a alguien y le hizo solo así porque no quería tener mucha relación con él? Entonces no nos podría haber enseñado que nos amemos como Él nos amó. Claro, podemos justificarnos y decir, no, es que por esto, por aquello, por el otro. Mire, hoy vinieron muchos pensamientos, muchas ideas y por supuesto algunos recuerdos a mi mente. ¿Cuántas personas se han ido creyendo que lo que les han dicho es cierto porque no tuvieron el valor de confirmarlo? En una ocasión regresó alguien y me dijo, tenía ya como un mes de haber regresado, y me dijo, mire, ya tengo un mes de haber regresado, y fíjese que allá donde yo iba decían que ustedes, los pastores, predicaban en contra de los que nos habíamos ido, y yo tengo un mes de estar aquí, y yo no he escuchado que ninguno de los dos hable de nadie. Pero pudo regresar y comprobar, y los que no. Y claro, en muchas cosas tendrán razón, pero así como usted ha madurado, hemos madurado nosotros. Nosotros no estudiamos para pastores, nosotros veníamos como consejeros matrimoniales, que a estas alturas es lo que menos hacemos, porque como que ningún matrimonio tiene necesidad de consejería, pero nosotros no venimos como pastores, es como tener un hijo. No entra la aflicción de pensar qué voy a hacer cuando nazca el bebé, cómo lo voy a cuidar, cómo voy a darle de mamar, cómo se cambian pañales. Un bebé madura a la mamá y la hace crecer junto con él, que cuando el bebé nace, ella sabe cuando está llorando de hambre, cuando está llorando de frío, cuando tiene calor, cuando algo le pica. Son cosas tan íntimas entre madre y bebé, y nosotros no sabíamos lo que era tener una congregación tan diversa, y luchar año tras año para sacar lo rescatable y respetar al que no se deja. Porque por querer meter al barco al que no quería ir en barco, sino a la fuerza quería nadar, yo me llevé un montón de pataleadas y lo demás. Entonces, ¿cuántos se fueron sin conocer la verdad? Porque es más fácil, justifica más ampararse en una mentira para decidir hacer lo que quiero hacer, para que haya justificación de por qué lo hice. Muchos se van sin decir nada porque no tienen una razón válida para irse. Podrían quejarse que se les amó mucho, eso sí sería una gran queja. Podrían quejarse que cuando no tuvieron se les alimentó, podrían quejarse y sería toda la verdad. Podrían quejarse que se les prestó el oído o el hombro más de una vez. Pero ¿qué sucede? Como perdemos de vista el precio que fue pagado por todos nosotros y que Jesús nos llama a ser uno, como Él y el Padre son uno, como se nos olvida, empezamos a caminar como ovejas fuera del corral. La que se sale, la que mira el cerco y dice, no, este cerco a mí me hace los mandados y me trae vuelto, y shum, se sale, y allá afuera ya sabemos quién anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Todo esto que yo le digo es para que usted analice su interior, su conducta interna y se reprenda, se regañe si usted está siendo rebelde. Por supuesto que Carlos y yo no lo sabemos todo, pero las decisiones que se toman orando, consultando, hablando con el Señor, platicando entre los dos. Él me dice que sí, a los 2 días me dice que no, y mejor no, porque fíjate que sí, y si no yo le digo que sí, pero después le digo ya pensé, fíjate que no, y se toma la decisión. ¿Y qué sucede? No, ellos dicen eso, pero yo no, porque no hemos entendido el valor de tener pastores. Solo
que dirijan al rebaño, que la oveja lo pueda seguir con la seguridad de que no se va a ir a un precipicio porque está viendo la vida de su pastor. Usted tiene testimonio por gracia de Dios, solo por eso tiene testimonio que no los hemos llevado a un lugar de perdición, ni de religión, ni de tradición, que no lo hemos enseñado a vivir de apariencia, que no lo hemos enseñado a que está bien si está pecando, así quédese, miren, no hay problema. Dios entiende. No. Dios entiende al que se esfuerza y lucha por vivir en santidad. Dios entiende al que refrena su lengua antes de emitir juicio en contra de alguien. Dios entiende al que refrena su lengua para no echar a perder la fama de alguien. ¿Por qué difamamos? Para quitarle la fama a esa persona. Y la difamación llega cuando alguien dice, mire, qué lindo se ven los hermanos fulanos, ¿verdad? Qué bonita pareja son. A usted porque no sabe. Al alma no le gusta que otro tenga fama. Entonces se tiene que echar lodo. Y eso lo hemos hecho. Y eso va en contra de lo que la sangre del Cordero pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que no nos va bien. Por eso es que hay resquicios en donde el enemigo se logra colar y pareciera, mire, pareciera como que nos vamos acomodando a vivir mal, diciéndonos que estamos viviendo bien. Vivimos sin cobertura, sin comunión con los hermanos, mucho menos con Dios. Vivimos una religión que nos hace cristianos, pero no nacidos de nuevo. Pero mire, como dice alguien por ahí, lo importante es ser salvo. Pues sí, pero ¿y entonces la vida abundante para qué la pagó Jesús? ¿Para que la guardáramos y la desperdiciáramos o para que la disfrutáramos? ¿Qué piensa usted? Entonces, dice Pablo, hermanos míos, hablo según los principios legales que todo hombre conoce. Nosotros conocemos lo que es la ley, conocemos lo estricta, lo tajante, lo radical que es la ley. Sin embargo, actuamos como que no conociéramos la ley. ¿Cómo así la ley? Vea esto, por favor. Por eso le dije que esta enseñanza o esta plática es una continuación del domingo para ustedes, algunos que no han escuchado esto, y para los que a través del internet vean y tengan completo el panorama. Un pacto ya una vez confirmado, aunque sea de hombre, nadie lo anula ni hace cambio alguno en él. Aquí es en donde yo le enseño y le voy a enseñar cada vez que pueda que sus palabras tienen valor, que si usted no va a cumplir, mejor no prometa. Eso dice la palabra. No prometas, no sea y no puedas cumplir, no prometas. Pero ¿por qué no prometas? Porque su palabra queda en un listado dependiente, en un listado moroso, porque es muy fácil dar una palabra y olvidar que la dimos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no estamos conscientes del poder que hay en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque todo este precio que se pagó es para que nosotros seamos depositarios del poder de Dios. Por ahí anda una palabra que a mí me incomoda, pero pues la voy a decir: empoderadas. Yo le dije, Señor, ¿pero de qué se trata eso? Y el Señor solo me respondió y me dijo: ¿qué dice mi palabra que va a suceder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Recibiremos poder. No vamos a estar empoderados, no, ya recibimos el poder. La palabra empoderado es como superior a cualquiera. Recibir poder es en contra de las huestes del enemigo, en contra de esas cosas que nuestro propio corazón, que engaña y pervierte, sigue sacando a luz, tratando de dirigir nuestro camino. No, yo así estoy bien, mire, yo siempre he estado así. ¿Será que Jesús pagó ese alto precio de vergüenza, de dolor, de ser desnudado públicamente y de ser colgado en un madero como un malhechor cualquiera, al lado de dos malhechores reales?
¿Será que ese precio fue pagado para que usted y yo vivamos? No, yo así estoy bien, mire, así he vivido siempre, no tengo necesidad de cambiar, ¿no? ¿Para qué? Porque la palabra lo pide. Porque la palabra lo pide. Al hombre le dice que aprenda a vivir sabiamente con su esposa. Y hablar de sabiamente, hermano, no es solo tenerla como pajarito en jaula de oro o decirle que sí a todo. Eso no es vivir sabiamente. La sabiduría es equilibrada y tanto corrige como ama, como atiende, como exige. La sabiduría tiene que ser la sabiduría de Dios equilibrada en la vida del hombre. Que aprendan a vivir sabiamente con su mujer. Pero yo le pregunto, pero no me conteste, pero contéstese usted. ¿Está viviendo sabiamente usted con su esposa? Es el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, en el madero, la vergüenza y el dolor, para que nosotros vivamos una vida libre de la maldición de la ley y del pecado que vimos vivir. Los que no han tenido un referente de cómo es un matrimonio, porque crecieron con uno de los dos papás, no pueden excusarse de decir, es que yo nunca vi cómo se comportó mi papá, pero tiene a Dios con su esposa, conoce lo que Dios hace por su esposa y tiene referentes saludables, no perfectos, pero saludables de cómo debe llevarse un matrimonio. Un pacto, ya una vez confirmado, aunque sea de hombre, nadie lo anula ni hace cambio alguno en él. Aquí debemos revisar qué hemos hecho con este regalo de la libertad. Porque es innegable que por ignorancia, por pereza de no aprender, de no estudiar, o por costumbre y tradición, atamos nuestras vidas a pactos, los cuales Jesús pagó. Pero vamos y decimos, sí, Jesús pagó por este pacto para que yo tuviera salud, pero la verdad es que sí, Jesús sana, pero mire, me duele esto, me duele aquello, tengo aquí, tengo allá, y todo es mí, porque estamos haciendo pactos que son humanamente inquebrantables, de vivir como madre soltera, de que como todas se divorciaron, usted también se va a divorciar, de que como su papá se fue, usted también se va a ir, de que como sus abuelos vivieron separados, pero en la misma casa, va a vivir esa misma realidad ridícula, en lugar de anhelar vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es valorar el pacto. Entonces, aunque sea de hombre, nadie lo anula, ni hace cambio, ni hace cambio alguno en él. Entonces, nos toca revisar y reconocer de cuántos pactos usted se está acordando ya. Vivir sabiamente, varones, es pedirle sabiduría al Señor para saber cómo solucionar algún conflicto, para saber cómo ayudar a su esposa a salir de sus conflictos propios, cómo confrontarla sin lastimarla, cómo instruirla sin pasar por encima de su voluntad, cómo ser su amigo, pero no tanto que se le monte en la nuca. O sea, equilibrio, sabiduría de Dios, eso es mantener el pacto. Pero normalmente los pactos que se hacen, te voy a amar toda la vida, no va a poder, pero está obligado. Esto pasa cuando usted ve una pareja de personas que no están casadas, ¿verdad? El hombre tiene una amante y no la puede dejar. Y le dice a la esposa, no, es que yo a ti te amo, tú eres el amor de mi vida, pero es que no la puedo dejar. ¿Sabe por qué no la puede dejar? Porque hay un pacto de carne, hay una ligadura de alma. Porque dice que el que se acuesta con otra mujer o con una mujer se hace una sola alma con él, un solo espíritu. Entonces, mientras estas dos personas, o por lo menos una de ellas, no vaya con Dios y le diga, Señor, hice un pacto de carne con esta persona, libérame. Acepto pasar debajo de ese sacrificio sumo y tomar para mí la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. Pero, ¿por qué nosotros, los que conocemos la verdad, seguimos atando nuestras vidas a pactos, a votos innecesarios, como
pasando por encima de lo que Jesús pagó. Muchas personas por tradición se automaldicen, se dicen que está feo, que está muy flaco, que está muy gordo, que mi pelo es un... Ay, no, es que mis ojos siempre han sido, no sé qué, es que mis dientes, mire, yo creo que todos se me van a caer. Desde chiquita me lo venían diciendo. ¿Por qué está usted repitiendo ese voto, ese pacto, esa maldición sobre su vida? ¿Por qué usted no frena eso y le dice, hasta aquí llegaste, de aquí para mi siguiente generación no vas a operar? Pero es que lo tomamos como que es lo normal de la vida. Es que los hombres así son, infieles. No. Todos los seres humanos somos infieles, con Dios principalmente. Somos infieles cuando traicionamos una amistad, cuando traicionamos el amor, cuando traicionamos el cuidado que alguien nos ha dado y lo devaluamos tanto que somos capaces de despreciarlo. Y el Señor me enseñaba esto, porque yo le dije, Señor, ¿por qué las personas cuando se van? De algunas me he enterado y sin preguntar. ¿Por qué terminan deshaciéndose de las cosas que uno les dio con tanto amor? Y el Señor me dio esta explicación y me dejó. Porque ese objeto es un monumento del amor y el cuidado que recibió. Y no lo quiere ver, porque el enojo llenó su corazón y prefiere deshacerse de eso para que no le esté recordando que recibió amor, que recibió cuidado, que fue pastoreado. Pero muchos al hecho de querer, de que nosotros querramos pastorearlo, le llaman, es que uno se cansa de que lo estén corrigiendo. ¿Qué dice Proverbios? ¿Quién es el que se cansa de la corrección? Pues el necio. No es problema del instructor. Es como que los maestros que tienen que pasar todas las clases y todo el material a través del internet no hicieran nada. Y entonces usted podría reclamar y decir, mire, yo pagué, esta maestra no manda lo que sea. Exíjale, porque ella hizo un voto de sostener el año escolar de tal grado. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, de ser firmes y fieles a lo que Dios nos prometió y a lo que nosotros le dijimos en algún momento cuando le dijimos, Señor, te hago el Señor de mi vida? ¿De verdad le hemos permitido a Jesús ser el Señor? Porque un Señor tiene derechos, un Señor tiene la autoridad, un Señor manda. El pretoriano, ¿cómo se llama? El Jairo le dice, yo tengo gente a mi servicio, bajo autoridad, y yo les digo, van y van. Pero nosotros con Jesús, ¿qué? Con la promesa del Espíritu, ¿qué estamos haciendo? No hay discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque no hay acercamiento, porque el Señor en su palabra claramente dice que todo asunto se va a confirmar por 2 o 3 testigos. La palabra es suficiente para mostrarnos al 1, al 2 y al 3 testigo de que lo que estamos haciendo o está en su voluntad o está lejos de su voluntad. ¿De qué lado queremos estar usted y yo? Entonces dice, capítulo número 30 de Números. Este capítulo es un capítulo tan hermoso que trae libertad al que la acepta, porque hay personas, hay hombres y mujeres, porque hay de los dos, que están aferrados a una pareja que ya no quiere nada con ellos, que los trata tan mal, pero siguen ahí. Y yo pregunto, ¿por qué sigues ahí? Es que creo que va a cambiar. Ok. ¿Por qué quieres que ore? Para que cambie. De acuerdo, voy a orar para que cambie. Mientras tú esperes que cambie, yo te voy a apoyar. Pero si en algún momento dices un hasta aquí, también te voy a apoyar. Porque yo no puedo ir y decirle a alguien, salga de ahí, hombre, qué barbaridad.
porque hay un pacto que humanamente es irrompible. Pero por eso aquí está en el libro de Números, capítulo 30, verso 2, dice: cuando un hombre haga a Jehová voto y juramento y se comprometa. Este es el peligro de que usted entregue su palabra por aquí, por allá, por el otro lado. Nunca le diga a un vendedor: hay regreso, si sabe que no va a regresar, porque su palabra quedó empeñada. Y no es con la persona, es hacia arriba. Bueno, y se comprometa en alguna obligación. Mire, los demonios ni los ángeles saben de bromas. O hablamos verdad o estamos perdidos. Entonces dice: y se comprometa en alguna obligación, no faltará su palabra y hará conforme a lo que salió de su boca. Pregunto, cuando usted ha dado una palabra, ¿se ha asegurado de cumplirla o en medio camino se le olvidó y la dejó a medias? Por eso es que a nosotros de verdad nos arde el corazón queriendo cuidar a los jóvenes que no hagan pactos, que no hagan votos, porque se están obligando y aunque quisieran, ¿cómo se dice? Solo de idea, romperlo, no pueden, porque hicieron voto y juramento y se comprometieron a una obligación. Y entonces tenemos más adelante un matrimonio en donde todo el tiempo hay pleito, todo el tiempo hay discusiones. ¿Y por qué? Porque los dos se están recordando que se vieron obligados a casarse porque se comprometieron. Porque no hubo dirección de Dios, porque no hubo consejo o sencillamente no hubo ganas de obedecer. Porque cuando el corazón se eleva sobre el espíritu, eso es peligroso. Mire, por eso es que cuando el pastor presenta a una pareja, le dice que Dios lo confirme, no es un hecho, que Dios lo confirme, pero para mientras no se hagan promesas, no hagan votos. ¿Por qué? Porque si usted y yo seguimos ese patrón tradicional de estar dando promesas y haciendo votos y ofreciendo, vamos a quedar obligados. Y en el cielo es una deuda. Porque hay un corazón que creyó ese voto. Pero ni a sus hijos les ofrezca algo que no les va a cumplir. Mejor no les ofrezca. Mejor llegue y sorpréndalos. Porque nuestra palabra tiene el poder de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos trajo el poder para vencer, no para lo que lo buscan afuera. Entonces, quiero repetirle porque quiero que le quede bien grabado. Voto y juramento que se comprometa en alguna obligación. Usted y yo podemos estar obligados por lo que prometimos. Hace muchos años, un pastor llamó a los oficiales de una iglesia y los hizo comprometerse a respaldar al pastor para todo el tiempo. Esas personas se fueron y dejaron solo al pastor. ¿Dónde quedó su pacto? ¿Dónde quedó su promesa? ¿Cómo nos va a ir bien si estamos endeudadísimos en el cielo? Mejor es no prometer. Mejor es no ofrecer. Por eso es tan importante, no haga votos, no haga pactos, no se prometa nada, porque se va a ver obligado u obligada. Mujeres que llegan al altar y saben que no se querían casar, pero ya dieron su palabra. Y no tienen el valor de decir, ¿sabe qué? Aunque hayan gastado lo que hayan gastado, no. Pero sí, qué barbaridad, dio su palabra, sí, pero me arrepiento de haberla dado y le devuelvo su parte de su promesa y devuélvame usted la mía. Pero como no hay consejo, dice, bueno,
tal vez me vaya bien. Voto y juramento y se comprometa en alguna obligación. No faltará su palabra y hará conforme a lo que salió de su boca. Nuestras palabras tienen peso. Establecen el equilibrio del universo. Preparan nuestro futuro con sabiduría o con necedad. Porque los votos y los juramentos son tan delicados y son tan comunes cuando hay enamoramiento. ¿Sabe a qué le llamo yo enamoramiento? Descender del nivel espiritual. Y entonces ya está aquello de que no puedo estar sin él y no puedo, no, es que si no lo veo, es que si no la veo, y entonces viene otra tradición, es que no, si le pasara algo a mi mamá, yo no creo que pudiera vivir. Y entonces el Señor dice, bueno, te voy a demostrar que vas a poder vivir. No, es que si mi hijo le pasa algo, yo me muero. Como testificó alguien hace unos años que dijo, bueno, le nació una hija así de regalo, y entonces dijo, cuando mi hija tenga 18 años yo me puedo morir. Como que estableció que ya su hija estaba grandecita, ¿verdad? La hija cumplió 18 años y ella empezó a enfermar y a enfermar y a enfermar de nada, no la encontraban nada. Hasta que el Espíritu Santo a través de alguien le trajo el recordatorio, ¿no será que has hecho algún pacto? No, pero pacto no. Es que se llama pacto, pero es lo que usted y yo decimos con la boca. ¿Vas a ser mío toda la vida? Sí, dice el otro o la otra. Y a la vuelta de la esquina dicen, diferencias irreconciliables y ras. Se rompe un documento, pero los votos quedan firmes en el cielo. Encima, evitando, estorbando, deteniendo la bendición, porque no hubo sabiduría. Nuestra palabra tiene peso. Por eso yo le insisto y le voy a insistir siempre, no dé su palabra si no piensa cumplirla. Mejor cállese, mejor prepare todo y cuando ya lo tenga hecho diga, aquí está esto, es suyo. Pero es tan importante que lo tengamos tan consciente que hasta lo más pequeño, es que creo que esto no lo voy a poder hacer. Está emitiendo un voto. Está emitiendo un voto. O permitir que otros emitan votos sobre usted. No, si tú nunca vas a lograr esto. No, mira, lo mejor sería que buscaras algo práctico porque tu cabeza no da para tanto. Sí, ¿verdad? ¿Qué está aceptando? Una maldición, un voto sobre usted, una ligadura de alma. Su alma se ve obligada a ser totoreco o totoreca. Su alma se ve obligada a aceptar un amor a medias porque, bueno, como cuando yo me casé, prometí que lo iba a amar y a cuidar en las buenas y en las malas. Allá usted sí juró eso y ni modo, tal vez de partir de hoy usted lo rompe. Y que en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué la tradición nos hace atraer el mal, la enfermedad y la muerte? Por la tradición que invalida la palabra de Dios. Ay, no, mi hijo, mire, es que, no, viera, es que, ay, no sé ni en qué va a parar. Cuando que podría decir todo lo contrario y empezar a bendecir el camino de su hijo y de su hija, pero no bendecirlo en lo que está haciendo, sino llamarlo a que sus pies anden por las sendas de justicia. Llamarlo al orden de Dios, llamarlo a la obediencia, a la palabra de Dios, llamarlo a que camine en luz y en una sola dirección. Pero claro, como hay pactos y hay promesas, las promesas más fuertes se hacen o en el hecho de intimidad o en el hecho de muerte. ¿Cuántas veces hemos sabido historias de personas que piden que los entierren con toda su riqueza?
Y es tan fuerte el voto que la gente lo hace. Y si no lo hacen, viven con una gran culpa el resto de la vida, aunque se gasten la plata. Dos lugares terribles para los votos: la intimidad y el hecho de muerte. No le prometa nada a un moribundo, porque usted va a seguir viviendo. No le diga, ya pronto me voy contigo. Aquí está Raquel. Le dice a Jacob, dame un hijo o me muero. Y Jacob le dice, oye mamita, yo no soy Dios, yo no soy quien cerró tu matriz. Pero ¿qué pasó cuando ella concibió y dio a luz al segundo hijo? Se murió. Porque también su esposo, cuando llegó Labán y le dijo, me robaste mis terafines, no, le dice, como él estaba muy seguro de su integridad, dijo, en el poder de quien encuentre sus terafines, que muera. No los encontraron, pero ¿quién los tenía? Raquel. ¿Y qué pasó con Raquel? Ni siquiera pudo ser enterrada donde estaba la familia, sino a medias del camino. Y todavía antes de tirar el último patadón, le pone a su hijo, hijo de mi aflicción. Y salta el papá y dice, no, se va a llamar hijo de mi mano derecha. Le pregunto, ¿cuántos sobrenombres marcaron nuestra vida en pactos, en obligaciones al alma? No te metas a eso, no vas a poder. No, el que no puede es el que está hablando. Y cuando una mujer haga voto a Jehová y contraiga, nuevamente dice, una obligación en su juventud, estando en la casa de su padre, ay no, yo no me voy a casar. Y sus papás la oyen y dicen, ay sí, mija, no te cases. Y cuando los papás se vayan y esa mujer queda sola, sin descendencia, ¿no será un poco egoísta? Pero están atando, están obligando a esta niña o a este joven a quedarse solos. El peligro es que la palabra es muy clara y dice que no es bueno que el hombre esté solo y que hay una ayuda que Dios ya hizo y preparó y capacitó, pero el hombre prefiere transgredir la palabra de Dios para mantenerse en su pacto, en su voto. No, ¿verdad, mi amor?, le dice la moribunda, que si yo me muero no te vas a volver a casar. No, te voy a ser fiel toda la vida. Pero si ella se va a morir, ¿a qué vida le está hablando? Queda viudo o queda viuda y uno dice, ¿por qué no se vuelve a casar? ¿No habrá algún voto? ¿No habrá alguna obligación que hizo con su alma delante de Dios, delante de su padre? Y entonces dice, y su padre se entera de los votos y obligaciones por los cuales se comprometió. Por eso para nosotros, primero se conocen, ya que se conozcan, pero se empiezan a hablar que si me gustan los frijoles, que si te gusta el pastel de chocolate. No, hablemos de lo espiritual porque es lo que va a perdurar hasta que el matrimonio dure. Todo lo demás es temporal, pero lo espiritual es lo que termina uniendo a un hombre y una mujer como lo tuvo que haber unido desde el principio. Perdón, pero ¿cómo empiezan los muchachos las relaciones? Por la carne, que le gusta el cabello, que le gusta cómo camina, que le gusta cómo se viste, que le gustan los ojitos, que le gusta la boca, qué dientes más lindos. Y de lo espiritual, de cómo así, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es su anhelo espiritual? ¿A dónde anhela estar sirviéndole a Dios? ¿O se va a quedar en la banca como común y corriente? ¿Qué estamos haciendo con nuestras palabras? Por eso para nosotros es tan importante que se sigan las normas de lo que es aquí en nuestra visión. Los que quieren la relación para conocerse, pero se empiezan a conocer por el lado equivocado. Y entonces ya quedan obligados y ya no se pueden separar. Y en la noche está con los ojos pelados pensando, es que realmente no me quisiera casar, ay, pero ya di mi palabra. Claro, porque oyen, pero no escuchan,
porque entienden, pero no obedecen. Porque ya las emociones y los sentimientos van más adelante de la razón y mucho más del espíritu. Y no se opone su padre, que oyó con lo que se comprometió, y no se opone, entonces todos los votos de ella serán válidos. ¿Qué hacemos entonces? Debemos ir con el Padre que nos escuchó a los 10, a los 11, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, hasta más allá. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué promesa dimos? ¿Qué palabra dejamos empeñada? ¿Qué es lo que nos obliga para no vivir la vida abundante que el Señor pagó en la cruz del Calvario? ¿Qué es esa ligadura de alma? Esas palabras que usted dice cuando vaya la moribunda y el que va a quedar viudo. ¿Me vas a amar toda la vida? Aunque me vaya. Sí. Yo diría, voy a honrar tu memoria, pero no puedo seguir amando a alguien que se murió. Pero si yo hice voto, me comprometí y eso me tiene obligada. Me estoy explicando. O sea que están asimilando, por eso están callados. Ay, gloria a Dios. Gracias, Señor. Necesitamos ir con el Padre que nos escuchó. Verso 5. Pero si el voto y la obligación de la hija, diga conmigo, obligación de la hija, al saberlo su padre, él los hace nulos, entonces quedarán sin validez alguna. Jehová absuelve a esa hija porque ¿quién? El padre invalidó los compromisos contraídos por ella. Y claro, aquí habla de la mujer, pero nosotros somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Estamos siendo preparados, lavados, planchados, sacudidos, enlegiados, porque Él no va a recibir a una esposa ni con mancha, ni con arruga, ni con cosa semejante. Entonces aquí entramos todos como la esposa que está siendo preparada para encontrarse con el Cordero. Aquí entramos en aquí dice la hija o la doncella, pero el padre que escucha, él sí puede invalidar esos compromisos que hasta hoy nos tienen obligados. Como que un jefe le diga a un empleado, mire, usted no me vaya a dejar, como le dijeron a alguien, trabaje conmigo aunque no le pueda pagar. ¿Lo compró? Usted puede decidir en ese momento, no, yo no me vendo, no señor, perdóneme, voy. Pero se va a quedar sin trabajo, pues si estoy sin trabajo, porque no le están pagando. Pero si usted aceptó alguna obligación, algún comentario, mire, aquí nos va a tocar trabajar sin salario usted porque esto está difícil. ¿Para quién estaba difícil el tiempo de las plagas? ¿Para los israelitas que vivían en Gosén o para los egipcios? ¿Y por qué tiene que estar difícil para nosotros? Porque nos acostumbramos a vivir entre brasas. Y sí, qué calor, ay, sí, cómo quema usted, pero mire, al final algo bueno sale. Votos, obligaciones, nuestras palabras o producen obligación o producen libertad. Si usted conoce a alguien por puritita casualidad que ha hecho un voto de fidelidad a un muerto o a una viva que era muy viva, es fácil, vaya con el Padre y dígale, Señor, ahora entiendo por qué no puedo olvidar, perdóname, me comprometí, hice un voto de carne, hice promesas, preparé futuro con esta persona. Mire, eso es lo peor que podemos hacer. Es que cuando tengamos 2 años, entonces nos vamos a casar y vamos a esto y a los 5 años vamos a tener un hijo. ¿Con permiso de quién está planificando usted un futuro que ya está en las manos de Dios y que dice que sus planes son de bien y no de mal? ¿Está usted seguro que Dios lo está llevando? Entonces no se apresure.
Ligaduras de alma. No, es que yo no puedo dejar a mi mami. No, es que no puedo dejar a mi papi. ¿Y si Dios lo llama? ¿Y si Dios lo llama? ¿Y si el Señor lo quiere establecer en otro lugar, como hizo con nosotros? Nuestra venida al Salvador fue tan reconfirmada que aunque el enemigo intentó que abortáramos, había una convicción de no volver atrás. Este capítulo 30 del libro de Números, hermanos, es una llave poderosa. Mi mayor anhelo es que los que me escuchan tengan cuidado de sus palabras, que miren bien lo que oyen, para que lo que vaya a salir de su boca no sea maldición, no sea obligación, no sea una ligadura de alma. Que las ligaduras de alma, yo se lo explicaba el domingo, es esto, mire, esto. Está jalando su corazón y no se suelta. Pero ahora vemos que podemos ir al Padre y decirle: Padre, tú escuchaste las cosas con las que obligué mi alma. ¿Podrías, por favor, invalidar esos compromisos que contraje? Pero hay que ser muy valientes, porque estamos hablando de almas, de personas. Y estamos hablando que tenemos que definirnos. Porque el enemigo no nos va a querer soltar. Él necesita tenernos atados, aunque nos dice: no, si ya sos salvo, no, ya sos salvo. No, hermano, es que mire, a mí el dinero no me tarda. Usted tiene obligada su alma. Y no le han pagado y usted ya no tiene nada. Y después dice que no le alcanzó para diezmar. Pero ¿no será una obligación que le fue impuesta cuando era niño o niña? Y que ahora usted puede ir con el Padre y decirle: Padre, mis padres pusieron sobre mí una obligación que yo no pudiera ser una buena administradora o un buen administrador. ¿Qué se necesita para ser un buen administrador? Solo no correr. Tener el dinero, verlo y decir: voy a esperar, quiero saber para qué me lo mandó Dios, porque en mí ya no opera esa obligación de comprar y comprar y comprar aunque no me alcanzara. Conste, hay cosas que no se pueden comprar de contado, pero si Dios me está mandando, yo tengo una seguridad: Él va a mandar la cuota mensual y antes de tiempo, porque así es Él. Porque para comprar una casa, por ejemplo, se necesita tener más de $500,000 guardado. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Pero si el Señor le dice: créeme, esa casa es tuya, ok, como es mía, ay, pero ya la alquilaron, pero es mía, Dios me la ofreció. ¿Y cuándo se irán a ir? Tranquilo, tranquila. Mire, si para Dios no hay sustos, no hay imprevistos, Dios no se rasca la cabeza pensando: ¿y cómo no planifiqué? ¿Cómo no me fijé que esto podía pasar? Ay, como poner un vaso en la orilla, ¿verdad? Y principalmente si yo estoy hablando, pretender que no se caiga. Va a zumbar por allá. ¿Cuántas ataduras hubo sobre su vida? Como el matrimonio, por ejemplo. A Carlitos y a mí nos daban 2 meses de matrimonio, 2 meses. Pero al conocer la palabra, por la bendición de Dios que tuvimos hablar y como o lo tenemos, pero Él nos cimentó en la fe y en toda esta información, ese voto, ese pacto, esa obligación se rompió de en medio nuestro. Han habido batallas fuertes. Los primeros años fueron difíciles, principalmente para mí. Bueno, yo creo que para él también, pero él no tenía en su cultura tradicional
salir corriendo. Y cuando a mí se me ocurrió decir, ¡ay, que mejor nos divorciamos! Esa palabra no se puede decir aquí. Esa palabra no existe entre usted y yo. Vamos a luchar, nos vamos a arreglar, pero esa palabra no la repita, por favor. De otra manera, a mí me hubiera obligado a la palabra que estaba diciendo. Porque es cuando uno no sabe luchar, cuando uno tiene miedo de lo que hay adelante, porque no sabe quién va adelante. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Pero cuando no tenemos la esperanza, entonces somos capaces de atraer hasta la muerte. Y cuando la muerte se acerca, se esconde, no se quiere morir. Yo no me quiero morir, todavía estoy muy joven. Yo quería llegar por lo menos a los 120. Ya tiene 80 y se considera joven. ¡Qué bueno! Pero usted misma o usted mismo dijo, yo me quiero morir. ¿A dónde estamos obligados? Por insensatos, por rebeldes, por desobedientes. ¿A dónde estamos obligados? ¿Qué tiene atada nuestra alma con compromisos? Que nos creemos muy valientes como para cambiar a una persona que no se rinde a Cristo. Por eso es tan importante que las parejas, por lo menos para nosotros, no lleguen a un voto de carne. No, fornicar jamás. Y con el pensamiento. ¿O no dice la palabra que el hombre que ve a una mujer para codiciarla ya fornicó con ella? ¿No dice así la palabra? Eso es tan delicado, es una línea tan, pero tan delgadita y casi invisible. Por eso es tan importante que no hayan votos, para que todavía Dios pueda confirmar que sí o que no. Pero como si yo ya obligué mi alma, ya di mi palabra, ya recibí el alma de la otra persona, ¿qué me va a hacer entender? Nadie, porque no quiero. Porque muchos están donde están porque tienen temor a quedar solos, sabiendo que no van a quedar solos. Si usted y yo caminamos por las obligaciones que le hicimos a nuestra alma, por eso nos va como nos va. Porque hay ligaduras de alma. Cuando mis nietas me decían que yo iba a Guatemala, yo regresaba y Mandy estaba enferma, temperatura y toda la cosa. Como al segundo viaje me dio como, ¿qué pasa? Porque cada vez que me voy se enferma. Y el Señor me explicó, su alma está ligada a ti. Porque en la puerta del bus me decía, mañana te voy a extrañar. Yo también a ti, mi amor, en 2 días regreso. Y yo me iba y ella se quedaba, ella se enfermaba. Yo estaba todo el tiempo pensando, ay, mi Mandy, ay, mi niña. Y el Señor me dijo, hay ligadura de alma. Enséñala a que diga, te voy a esperar. Porque el que extraña sufre. Ese es el problema cuando alguien se adelanta en el camino hacia la patria celestial y nosotros nos quedamos sufriendo porque decimos, ay, cómo extraño. ¿Qué está diciendo? Quisiera tenerlo conmigo. Mi alma y su alma son una sola. David y Jonatán hicieron un pacto, pero nunca se murió uno por el otro. Se ayudaron, se amaron. Jonatán lo ayudó, David le cumplió la promesa de dejar a alguien vivo de su descendencia. Levantó a Mefiboset porque venía de la ascendencia del hijo. Si lo acabo de mencionar. Jonatán. Pero ellos no hicieron un voto almático. Porque si no, David no hubiera podido estar separado de Jonatán y viceversa. Y dice que se amaban profundamente.
Cuando usted diga, es que si se va fulano, no voy a poder seguir viviendo, está obligando su alma. Y nadie en la tierra va a poder quitar esa atadura, esa ligadura. No, es que el día que tú te mueras yo me meto contigo en la tumba. Tal vez no lo haga físicamente, pero emocionalmente va a quedar muerto, atado a un muerto. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Deshonrando a Dios. Ligaduras de alma, producidas por votos que nos han obligado y nos han hecho sentirnos comprometidos a una situación que ya nos dimos cuenta que no era para tanto. Por eso, insisto, es tan delicado que los jóvenes no cuiden sus palabras cuando se relacionan, porque hacen obligaciones y quedan sus almas ligadas y no pueden avanzar. Yo amo a mi esposo. No voy a decir voy a decir lo que dicen otros, pero no lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo. Dios lo sabe, ¿no? Yo sé cuánto amo a este hombre, pero mi alma no está ligada a él. Yo lo amo, yo lo sirvo, lo atiendo, lo regaño, lo contemplo, lo cuido, pero mi alma y su alma no son una. Porque tanto él como yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Yo puedo estar sin él y él puede estar sin mí. Que no nos gusta, pero no nos morimos. Cuando se me iba 13 días, ¿se acuerda usted? ¿Comiste? Yo sí. ¿Y qué tal dormiste? Bien. Si él hubiera sido inmaduro, me hubiera dicho, entonces no me extrañas, ¿qué quería? ¿Que estuviera sufriendo? No, ¿cómo no? Me haces falta. Pero no para vivir, no para vivir. Si usted y yo tomamos la palabra de hoy y la unimos con la del domingo, y si puede volver a escuchar y volver a escuchar para que Dios le dé a usted la revelación en todo esto, la revelación que Él tiene para usted, yo sé que usted se va a cuidar mucho aún de hacer bromas. ¿Y qué tal que aquí cayera muerto? Eso no es ninguna broma. Está trayendo muerte y está obligando su alma a buscar la muerte. Es que mejor te murieras porque mira cómo me pones de enojada. Y cuando se muere el hijo, ahí está prendida de la tumba. Ay, mi muchachito, ¿cómo te quería? ¿Por qué te moriste, mamá? Dame un hijo porque si no me muero. ¿Qué le pasó a Raquel? Y José llega a Egipto a reencontrarse con su hijo 22 años después. Y el faraón lo manda a llamar y le dice, ¿cómo ha sido tu vida? Faraón había visto vivir, esto es de ahorita, Faraón había visto vivir a José, Jacob es el que llega, había visto vivir a José próspero, inteligente, estratega, de lo más bajo llegó a ser el segundo, como decía el Señor a través del pastor en una prédica, de ser esclavo, de estar en la cárcel, de atender gente, ¡shum! Acto seguido, es el segundo en el reino. Faraón vio vivir al hijo de Jacob. Entonces quería conocer a Jacob, cualquiera, ¿verdad? Si José me bendice, ¿cuánto me va a bendecir Jacob? ¿Cómo han sido tus años? Le pregunta. Malos y duros. Sería cierto. ¿Sabe por qué fueron esos años duros para Jacob? Porque decidió hacer luto para siempre. ¿Y los otros hijos? ¿Cómo para que no odiaran a José? Si Jacob solo tenía ojos para José, aún muerto, supuestamente. ¿Qué votos ha hecho usted a las de una tumba? Con la florecita que tiran tan poéticamente y se están echando a la tumba de alguna persona. ¿Qué votos ha hecho en ese momento? ¿Qué ha dicho en el momento de la angustia? Mire, lea el Salmo 66, los últimos 4 versos. Es que abren el panorama.
¿Qué ha dicho usted cuando ha estado en angustia? Ay, Señor, mejor que me muera yo y no mi ser amado. Venga y se arrepiente, porque está jugando a ser Dios. Y la ley con la que obligó su alma le va a caer encima. Eso es todo. El asunto de la palabra es que maduremos, que crezcamos, que se nos abra el entendimiento a estas cosas y podamos ser verdaderamente libres. Nunca diga que su hijo o su hija es enfermizo, lo está enfermando. Lo está enfermando. ¿Y cómo se deshace uno de la inutilidad con la que lo marcaron desde siempre? Fácil. Padre, yo acepté que me llamaran inútil. ¿Podrías, por favor, invalidar esas palabras y esos compromisos? ¿Podrías, por favor, hacer de mí una persona rescatada? Pero después de eso, hay que rescatar nuestro vocabulario. Porque Él es el vehículo a través del cual o nos obligamos y nos atamos o rompemos amarras. Es que si yo no estoy, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Y Dios? Como me dijo Dios, y quiero que no se me olvide: Señor, viste que la fulana ni me saludó. ¿Es ella Dios? Me dijo el Padre. ¿Es ella Dios para que sea indispensable en tu vida? Uy, qué vergüenza me dio, hermano, qué vergüenza. No, Señor, nadie es indispensable, solo tú. Y eso me hace a mí también no indispensable. Porque entonces, o somos libres por lo que Jesús pagó, o seguimos atados a las obligaciones con las que hayamos obligado nuestra alma. Si usted tiene el tiempo y la voluntad, lea el libro de Números capítulo 30 y va a encontrar. Yo sé que Dios, al que se atreva a internarse, le va a dar luces mayores con respecto a su propia vida. Padre, te doy gracias por tu palabra.